Buenos días. Buenos días. Cuando nos viene una situación difícil en la vida, pues podemos llegar a sentirnos desesperados, podemos sentirnos sobrepasados por las circunstancias e incluso puede que lleguemos a pensar que a pocas personas les toca sufrir lo que nos está tocando a nosotros, y menos si somos creyentes, ¿verdad? Pues bien, la Biblia nos presenta un caso extremo por medio del cual nos confronta y nos enseña a atravesar de él también. Es el de un creyente en que se habían concentrado una gran parte de los males y desdichas imaginables. La condición de su vida día tras día era la siguiente. El siguiente estaba enfermo, sin trabajo, de su familia pues ni se menciona, si tuviera, abandonado, pobre, miserable, humillado. Sus anhelos por las cosas más básicas de la vida no eran cubiertos. Pasaba hambre, no había nadie que le cuidase, ni nadie que tuviera compasión de él para ayudarle, a pesar de que cerca de él vivían personas que sí hubieran podido ayudarle. Su situación no mejoró en ningún momento, sino que finalmente acabó muriendo en el estado en que se encontraba, aunque con aparente ironía, su nombre significaba Dios es ayudador. Así que, visto con una mirada humana, pues era una vida patética, penosa, sin aparente sentido, por lo menos si nos quedamos con lo que estamos viendo hasta el momento. De este hombre habla en la historia parábola de Lucas 16, desde los versículos 19 al 31. Si este pasaje se trata de un caso real y no de una parábola, porque discuten si es algo real o se trata de una parábola, los estudiosos de la Biblia, pues solo Dios sabe, si fuera de verdad un caso real, solo Dios sabe por qué razón permitió que hasta su muerte el periodo de la vida al cual se refiere el texto se desarrollase en condiciones lamentables. Sin embargo, el Señor le tenía reservada la consolación en la otra vida. Y finalmente también Dios se mostró como su ayudador, aunque aparentemente en esta vida terrenal pues no lo fue, pero conforme su nombre decía, Lázaro, pues significa Dios es ayudador. Leemos desde el versículo 16, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, y le habían puesto allí, lleno de llagas, de úlceras, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo. La durísima situación de Lázaro ejemplifica y nos trae a la mente la verdad con la que nuestro Señor Jesús nos advirtió, lo que nos dijo a los que le amamos, que en el mundo tendremos aflicción. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo puede sostenerse un creyente en semejante situación miserable? Podemos suponer que Lázaro halló en el Señor la fortaleza que necesitaba para soportar sus aflicciones con paciencia y mantenerse firme en la fe, como la palabra de Dios nos exhorta a nosotros que hagamos. Pero lo cierto es que la Biblia no nos da información acerca de sus obras de fe ni de cómo pudo sobrellevar tanta desdicha. Es más, tenemos que deducir que Lázaro era creyente solo por el lugar al que fue llevado tras morir. Por la misma razón concluimos que el rico no era creyente, pues por el lugar al que fue después de morir. Y aunque del rico tenemos más pistas, porque sabemos un poquito de sus obras, carentes de misericordia. Y es que no por ser pobre se gana el cielo, ni por ser rico se merece el infierno.
La salvación es por fe. Dice así en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Vamos a ir, ahora espera un poco la introducción, vamos al primer punto. Sin embargo, lo que esta historia sigue narrando nos aporta a nosotros una de las claves para poder sobrellevar las aflicciones que nos tocan en la vida, sean muchas y graves o pocas y más livianas. Leemos el versículo desde el versículo 23. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos, en torturas, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en su regazo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bueno, la vida del creyente y del impío son opuestas en la tierra y también lo son en el cielo. Esta historia nos ayuda a visualizar una verdad que revela la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, versículo 29, y es que para todo ser humano hay vida eterna. Y en este versículo dice que los que hicieron lo bueno sabrán la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que todos resucitaremos. Pero será, aquí hemos visto un poco cómo vivía uno y cómo vivía el otro. ¿Qué tipo de resurrección hay? O resurrecciones. Además, nos presenta los fuertes contrastes entre la vida terrenal del creyente y la del impío. Contrastes que continúan en la vida de después de la muerte, solo que invertidos. Este es un tema del cual habla la Biblia numerosas veces y podemos leer, por ejemplo, uno de los lugares donde se trata esto que acabamos de mencionar, que es el Salmo 73, y ahí el salmista Asaf está derramando su corazón ante el Señor. Podemos leer algunos versículos, desde el 3 hasta el 5 y luego algún otro. Dice Asaf: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano limpiaron mi corazón, decía el salmista, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y a veces los creyentes, con las pruebas que nos pueden tocar vivir y nos tocan y nos tocarán, nos podemos sentir identificados con lo que decía aquí el salmista. Pero sigue en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, que es un poco lo que acabamos de leer en la parábola, historia parábola. Vemos claramente el fin del rico, ¿verdad? Y sigue diciendo versículo 18, ciertamente nos has puesto en deslizaderos a los pecadores, a los que no quieren amar a Dios. En asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. En la historia de Lucas, el contraste entre la forma de vivir de uno y del otro es extremadamente opuesto, tanto en la vida terrenal como en la de después de la muerte. Y cómo era la vida después de la muerte lo sabemos porque por medio del evangelista, de lo que ha escrito, nos da unas pinceladas importantes de cómo es la vida del más allá. Y nosotros sabemos, por lo que dice Santiago, que la vida terrenal, nuestra vida aquí, es como una neblina que aparece en un momento y después desaparece. Nos imaginamos, ¿no? La niebla está y de repente ya ves que no está. Pues bien, en esos breves años, mientras Lázaro vivía penurias,
pues bien cerca de él, el rico, disfrutaba de vestiduras lujosas, porque lo que dice de sus vestiduras responde a vestiduras muy caras, y disfrutaba también de fiestas espléndidas que celebraba todos los días. Encontramos en él un hombre que tenía su parte en esta vida, no se preocupaba en absoluto por lo que se ve aquí de la otra vida, un hombre que no buscaba a Dios, sino que confiaba y se apoyaba en sus riquezas. Y un hombre que además no socorrió a su prójimo necesitado, que estaba a la puerta de su casa, y él sabía de él, por lo que le veremos luego, ¿no? A quien hubiera podido, por ejemplo, haberle dicho: siéntate a mi mesa y come lo que yo tengo, me sobra, siéntate conmigo, te doy. Pero si suponemos que igual tenía una enfermedad contagiosa y le daba no sé qué o le menospreciaba, al menos podía haber sacado una ración de comida cada día para haberle provisto. Pero dado que el pobre estaba deseando, el Lázaro, el mendigo, estaba deseando comer lo que caía de la mesa del rico, parece que esto no sucedía, ¿no? De que le diera de comer. O sea, en algún momento le dio o no, tampoco está escrito, pero que le sentara todos los días, que era lo suyo, no lo hizo. Las palabras de Abraham expresan esto cuando le dice al rico, en el versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y de los ricos que están en una condición de corazón semejante a la de este hombre, en Lucas 6 dice, en el versículo 24, dice el Señor Jesús: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis aquí vuestro consuelo. Podemos comparar de una manera esquemática el contraste entre las vidas. Tenemos por un lado al rico, que bueno, no da ni su nombre, solo nos describe su situación económica, ¿no? Que era rico, y por otro lado a Lázaro, que nos describe que era un mendigo. Tenemos al rico que había recibido bienes, esa había sido su parte en la vida. Podemos recibir bienes, pero buscar a Dios, pero él había recibido bienes y no se menciona que buscar a Dios. En cambio, Lázaro había recibido males. Pero ahora, en la otra vida, se han cambiado las cosas. El rico era atormentado. El Lázaro era y es consolado. Si nos fijamos los contrastes en la propia vida de Lázaro, le vemos que en la tierra estaba ahí echado. Parece que la palabra echado quiere decir que, o sea, que le habían dejado ahí te quedas, y a la puerta del rico. Pero en la vida eterna se encuentra en el regazo, en el seno de Abraham. Y nosotros, si esto lo aplicamos a nuestras vidas, pues nosotros estaremos en el regazo del Señor, ¿verdad? En la tierra era lamido por los perros, le lamían las heridas, pero cuando pasó a la otra vida fueron los ángeles los que me llevaron. En la tierra recibió males, pero en la otra vida es consolado. Esta es lo que nosotros también sabemos que esperar, al que persevera en la fe, al que quiere amar a Dios, al que quiere guardar su palabra, ¿verdad? Y hemos mencionado al principio cómo un creyente puede soportar lo que él soportó. Y también hemos mencionado, ¿no?, en la introducción cómo esta parábola nos da pistas de cómo podemos nosotros soportar las situaciones difíciles como las que comentaba que está pasando nuestra hermana, ¿verdad? Y esta historia describe en pocas palabras, pero con claridad meridiana, la realidad de lo que nos espera tras la muerte. Porque hay otra vida para todos, hay otra vida. Y una vida en la que puede haber una tortura, como hemos leído, como una consolación. Y ante esta verdad innegable, para los creyentes, para los que amamos a Dios, le queremos amar aun con nuestras caídas, pero de las cuales el Señor nos ayuda a levantarnos y nos perdona, ante esta verdad es la esperanza del consuelo de la vida eterna lo que nos puede ayudar a sobrellevar las aflicciones que nos tocan en la vida. La palabra en todo el texto, de toda la palabra que más a mí y que es la que os quiero transmitir, que es el título que he puesto a la predicación, es que dice Lázaro es consolado. Y la palabra que os quiero
transmitir es: seremos consolados, seréis consolados, serás consolado. Si permanecemos, ¿verdad?, en el Señor, confiando que nos ayuda siempre. Vamos a ver algunos aspectos de esta esperanza que en ella tenemos que apoyarnos. Nos tenemos que apoyar, podemos sobrellevar las dificultades si tenemos esperanza. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, habla de que en esta vida tenemos fe, esperanza y amor. Son ingredientes básicos del Evangelio. Lo que va a permanecer es el amor, porque ya cuando veamos al Señor, ya sabemos que está, ya no la fe, ya es que le vemos. Cuando estemos con Él, habremos recibido ya aquello que esperamos, por eso permanecerá el amor, ¿verdad? Pero lo otro son puntos, fundamentos básicos: la fe, la esperanza. Es algo básico en la vida del creyente. Pues en el Nuevo Testamento habla así de la esperanza, se habla con distintas palabras, se refiere a distintos aspectos de la esperanza, y quiero mencionar solo algunos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses dice esperanza de salvación. Eso es lo que nosotros debemos esperar, y ya lo gozamos aquí, ¿no? Cuando hemos dado la vida al Señor, ya aquí empezamos a gustar, a disfrutar cómo es el reino de nuestro Señor, el Espíritu Santo en nosotros, su consuelo, como hemos visto en el testimonio de la hermana, ¿verdad? Su consuelo cuando nosotros estamos derramando lágrimas, pero hay un gozo en el corazón y una confianza que Dios atenderá a aquellos que amamos, que nosotros no podemos atender, ¿no? Que nos ayudará. Habla también en Tito, esperanza de la vida eterna. Normalmente, aunque en ese versículo de Juan ha especificado vida eterna pues para resurrección o condenación, normalmente cuando se habla de vida eterna en otros casos se refiere a la vida eterna con nuestro Señor, el gozo, el consuelo, ¿verdad? Esperanza de justicia. ¿Cuánto sufrimos cuando vivimos y nos tocan en las carnes injusticias de otros? Cuando vemos las injusticias de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Cuánta maldad hay a nuestro alrededor, estás con vecinos, con compañeros de trabajo, es tanta injusticia que nuestro corazón se aflige, como el del justo Lot que estaba allí en Sodoma, ¿verdad?, viviendo, y veía tanta maldad, tanta injusticia, tanta impiedad. Así nuestro corazón está deseando la justicia, ¿no? Que se nos haga justicia a nosotros, que a veces, o a los que son mártires o perseguidos por la fe, y tenemos esperanza de que habrá justicia, de que el que ha hecho maldad y no se ha arrepentido de ella será castigado. Aunque aquí viva, como hemos leído en el Salmo 73, ¿no?, que todo le vaya bien, tenga salud, no tenga problemas, tenga riquezas. El creyente pasa aflicciones, pasa pruebas, a veces pobrezas. Por eso he puesto este caso, porque me parecía que están, bueno, entiendo que es de mi amiga, ¿no?, pero yo entendía que en él están como compendiadas ahí, todo junto, todo el tipo de males que te pueden pasar, sin familia, sin amigos, sin quien te ayude, enfermo, abandonado, no tienes ni para comer, encima todo sigue igual hasta que te mueres. No sabemos cómo fue su vida anterior al tiempo que se describe, pero bueno, tenemos esperanza de que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ahora tenemos un cuerpo que se va corrompiendo, que nos van saliendo arrugas, se va envejeciendo. El pastor Aitor repetía mucho: las carnes se caen, eso no hace mucha gracia, así que os lo cuento. Entonces sí, pues vamos a eso, ¿no? Nos van fallando los sentidos, la vista, el oído, las alturas pequeñas van dando miedo cuando se entra en la edad más mayor, pero cuando Él se manifieste tendremos un cuerpo glorioso, incorruptible. Nos habla la primera de Corintios 15, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, y sobre todo que seremos semejantes a Él. Esperanza, como dice el apóstol Pablo respecto a sí mismo, pero en Filipenses, pero también para todos, que en nada seremos avergonzados. Que si hemos esperado en el Señor, no vamos a ser avergonzados. Que lo que Él ha dicho se cumple. Que sus promesas, aunque nos parezca que todo en la vida va en otro sentido, se cumplen. Y ya nos podemos acordar de este caso, que era lo más horrible, porque no podía haber estado esperando a lo mejor el Señor me ayudará y dejaré de tener hambre, un día me dará de comer este hombre, el rico. O a lo mejor alguien tendrá misericordia de mí, que me ve todos los días, pero no le pasó eso toda su vida. Pero solo pensar que después fue consolado nos da un ánimo para cuando, por lo que sea, Dios permite pruebas que no cambian, que igual van de mal en peor, pueden ser enfermedades. Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para arreglar problemas familiares, pero a veces, y para tantas y tantas cosas, hace milagros.
hace prodigios, pero a veces Dios determina que ciertas pruebas sigan hasta el fin. Y tenemos que entender que siempre que es por un propósito mayor, por un bien mayor que no podemos entender, como si esto no se trata de una parábola, si es una historia real, Dios lo permitió, y aunque solo fuera para nuestra enseñanza, fijaos qué enseñanza tan grande podemos encontrar en Lázaro, ¿verdad? En Lázaro y contraposición con el rico. Y además de la esperanza, que es fundamento de nuestra fe, dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso está en Colosenses. Y en 1 de Timoteo 1 dice, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Porque al final todos los otros aspectos de la enseñanza que hemos leído se engloban todas en Jesucristo. Nuestra esperanza es Jesucristo. Nuestra esperanza es verle a Él. Nuestra esperanza es estar con Él. Nuestra esperanza es recibir su consuelo, ¿verdad? En Romanos 12:12, Pablo, el apóstol, exhorta que estemos gozosos en la esperanza. Y es que, si solo miráramos de las cosas de esta vida sería muy difícil estar gozosos, pero si elevamos nuestros ojos a lo alto y creemos todo esto que está escrito en nuestro corazón, hay gozo, ¿verdad? Solo con imaginarnos que un día este cuerpo que igual ya tienes algo que te falla y te han dicho, no, esto de por vida. Estos dolores tendrás que aguantarte. Esto que tienes mal no sé qué órgano, tendrás que aguantarte. Pero esa esperanza, ¿no?, de ese cuerpo renovado, de que podemos estar mirándolo, sabiendo lo recibir el Señor. Porque tú lo has prometido. Entonces, cuando dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, enseguida inmediatamente añade sufridos en la tribulación. Y como ya hemos leído que, pues eso, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, eso no lo hemos leído, pero es el mismo sentido, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, que es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Pues el gozo que produce el creer que sin ninguna duda los creyentes recibiremos esa vida eterna tan maravillosa que nos ha sido prometida, es lo que nos puede sostener para permanecer firmes y constantes en la tribulación. Nos dice sufridos en la tribulación. Eso quiere decir que no estoy protestando, no me estoy quejando todo el día, sino dentro de la tribulación doy gracias a Dios de permanente. Y si Dios lo ha permitido, sintiendo, claro que le pido ayuda a Dios, pero sintiendo que Dios lo permite un tiempo, o vete a saber cuándo, yo no estoy ahí protestando, queriendo quejarme contra Dios, no, saca esto, que es que si no, no voy a dejar la fe, no. Me quedo, la palabra sufrido significa que permaneces bajo la tribulación, que con un gozo interno, con una esperanza. Entonces, podemos estar sufridos, constantes en la tribulación, si tenemos el gozo de la esperanza. Podemos tener el gozo de la esperanza cuando la conocemos y cuando la creemos, porque creemos, como vamos a ver, que Dios no miente, que no voy a insistir un poquito en ello. Así que gozosos en la esperanza nos habla de proyectarnos con gozo a lo que parece que está lejos en el tiempo y en el espacio, pero que realmente tenemos muy cerca, a la vuelta de la esquina, dada la brevedad de la vida. Es decir, hemos leído algunos aspectos de la esperanza. Gozosos en la esperanza es que tu mente no está en las cosas de aquí, sea bueno o malo. Tu mente está en algo que te proyectas que Dios ha prometido, algo que puedes imaginarlo de alguna manera porque está escrito en la Biblia. Y tú proyectas tu corazón, tu mente, tus pensamientos a eso y con gozo, ¿no? Porque si tú tienes una esperanza de que vas a hacer un viaje, bien sea de vacaciones, que vuelves a tu país, ¿no? Y sabes que, por ejemplo, lo vas a hacer de aquí a junio, pues ya estás preparando cosas, ¿no? Si es un viaje a un sitio muy lejos y que ya por lo menos igual has mirado a ver cuándo son más baratos los billetes, estás pensando voy a comprar esto, voy a hacer esto, aquello, estás proyectándote a ello. Pues lo mismo es la vida eterna. No podemos vivir, tú no puedes estar así quieto, vas a tener un viaje y tú estás así quieto y luego cuando llega de repente, ¿no?, preparas maletas, hagas cosas y te ilusionas en ello. Si es que vuelves a tu país o vas a ir a visitar un país, pues hombre, ten intención de querer hacer esto, hacer aquello, y te lo imaginas, lo visualizas, ¿no? Pues así debemos hacer con las cosas de la vida, con la esperanza que el Señor nos ha puesto. Tenemos que estar pensando en ella, tenemos que guardarla en nuestro corazón para que nos produzca gozo. Puedo estar con dolores muy fuertes, pero
Yo sé que estaré con el Señor y me va a secar cada lágrima. Yo sé que voy a estar allí con un cuerpo renovado, que no se va a envejecer, que no se va a morir. Y como la vida es breve, proyectarnos a eso es casi como proyectarnos a un viaje de aquí a unos meses, porque realmente va a llegar. No podemos vivir ajenos solo pensando en las cosas del día a día, cuando a la vuelta de la esquina tenemos que encontrarnos con el Señor. No podemos vivir sin prepararnos para ese encuentro con el Señor, para llegar al cielo, sin habernos preparado previamente, sin vivir en una vida de oración, de comunión con Dios, de mirarle, de esperar sus cosas. Y a veces pienso, si vivo solo con las cosas del día a día, de mis trabajos, de mis afanes, de repente si el Señor me lleva, digo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Me va a resultar extraño estar con el Señor. Tengo que estar en comunión con Él cada día, ir conociéndole cada vez más, para que sea algo natural el pasar un día, no sea algo natural el pasar en su presencia. Gozosos en la esperanza, nos habla también de guardar, de retener en nuestro corazón ese gozo, que no tiene que ser algo que se vaya, tenemos que tener el gozo de la esperanza. A causa de la esperanza, de esta esperanza que tenemos, de la cual habla más de lo que he leído en la palabra de Dios, ¿verdad? Pues debiéramos buscar más y más las cosas de arriba. Si yo sé que mi vida aquí se va a acabar, si yo sé que, por ejemplo, estoy en una vivienda y voy a dejar de vivir ahí, pues tendré que, y ya sé a qué vivienda voy a ir después, tendré que prepararme para la otra, no voy a estar afincada en mi casa si sé que de aquí a 2 meses me voy a la otra, tendré que hacer proyectos, ¿verdad? Pensar en aquello. Entonces buscar las cosas de arriba, de allí donde está Cristo en gloria, sentado a la diestra de Dios. Si tengo por esta esperanza, si tenemos y debemos tener esta esperanza, esto no es algo que, bueno, a mí esto de la esperanza me parece una palabra muy ambigua, muy, no sé, teológica, que me cuesta entender lo que es, no, es una realidad. Y tenemos que, es base de nuestro evangelio, fundamento que tengamos esperanza, fe, esperanza, amor. Entonces, tenemos que vivir con la mira puesta en esas cosas, aspirar más a las cosas que se nos han prometido, pensar en ellas, deleitarnos en ellas. A veces estamos sufriendo 50.000 veces los problemas de la tierra porque dices, te duele algo y dices, ay, tendré cáncer. Seguro, esto, porque ya leo en internet, en Google, ya he visto, wow, ay, si voy aquí me pasa esto y aquello, y sufrimos un montón de veces los males porque pensamos en las cosas malas, y el Señor nos ha dicho en Filipenses que pensemos lo que es bueno, lo que es justo, si hay virtud alguna. En esto tenemos que pensar, en la esperanza, y no estar preocupándonos por las cosas, viviéndolas un montón de veces cuando no sabemos lo que va a ser mañana. Igual no nos pasa lo que pensábamos, de cáncer no hay nada, es agujetas. Pero la esperanza es real, y podemos deleitarnos en ella, gozarnos en ella de antemano. Y no estar mirando en las cosas de la tierra, que nuestra mira esté en las del cielo. Necesitamos querer más y más las promesas del Señor y vivir sin dejar de mirarlas. Necesitamos esperar más con gozo en esas promesas y no quedarnos estancados en las pruebas, en los sufrimientos. Nos viene un sufrimiento, nos viene una prueba, nos dejamos que nos aplaste como si no conociéramos a Dios. Miramos así a lo que está a la altura de los ojos, sin levantar la vista a nuestro Señor y decir, en Él tengo ayuda, en Él tengo esperanza, en Él, Él me dará el gozo, Él me ayudará. Y no, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué horror? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué prueba tengo? No. Podemos, cuando estamos pasando pruebas, hacer como hacía el salmista, porque es lo lógico, cuando tú estás pasando pruebas, que tú clames al Señor y derramas delante de tu corazón. En el Salmo 31, el salmista en el versículo 9 dice, ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy en angustia. O sea, se lo dice así de claro, no dice, estoy guay porque tengo una esperanza, estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque es que muchas veces en la vida del creyente hay angustias, hay aflicciones que nos producen tristezas, pero si cuando guardamos la esperanza y mantenemos la fe en nuestro corazón, hay gozo. Y puede convivir esa tristeza de alguna manera externa, esos lutos que a veces hay que pasar. También conviene dejarlos en manos del Señor para que los cambie por fortaleza interna, pero siempre debe estar en el interior de nuestro corazón el gozo de la esperanza. Y
es el fundamento para que podamos vivir la esperanza, fundamento para que podamos vivir victoriosos en la vida cristiana, estar victoriosos en el Evangelio. Y claro, el salmista estaba clamando así: estoy en angustia. Fijaos qué fuerte, como dice, se han consumido, porque esta expresión es muy fuerte, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. O sea, imaginaos hasta qué punto estaba triste. Pero no he querido seguir con todo el salmo, pero junto con lo que dice el salmista, un poco lo que expresa el salmo también va en este sentido. Tenemos que proclamar y decir con fe y vamos a creer en el corazón: el Señor es mi ayudador. Me ha ayudado hasta aquí y me ayudará ahora. Podemos clamar: estoy que me muero de la tristeza, acongojado, pero el Señor es mi ayudador. Me ayudará. Una vez más me ayudará. Y que guardemos la esperanza de las cosas gloriosas que Dios nos ha prometido. Esta esperanza no solo nos sirve para soportar las aflicciones que nos puedan venir, también nos ayuda a aceptar renuncias de la vida, renuncias que el Señor nos llama a hacer, o renuncias que, porque Dios permite que algún bien que nos ha dado, como le pasó a Job, luego nos lo quite. Y para poder soportarlo estando firme en la fe, sin apartarnos del Señor, como algunos, ¿no? Que cuando Dios no les concede lo que ha pedido, dejan al Señor. Por la esperanza del consuelo de la vida eterna, como hemos dicho, podemos soportar con paciencia sufrimientos, escasez, desprecios que pueden sobrevivir en la vida, pero también por la misma esperanza podemos aceptar y responder con gozo a renuncias y demandas que el Señor requiere de nosotros. Y porque a veces hay muchas cosas que son pecado, que la Biblia viene claramente que tenemos que dejar por más que nos guste, y a veces nos cuesta y tenemos que decir: Señor, ayúdame a obedecerte en esto, porque yo sé que es malo, yo sé que tu palabra dice que es malo, a mí me gusta, no puedo, ayúdame, que pongo mi voluntad en obedecerte, no puedo, pero tú ayúdame, Señor, poderoso eres, ten piedad de mí, no quiero pecar contra ti, quiero vivir en comunión contigo, sé que este pecado me aleja de ti, ayúdame. Y estar dispuesto: Señor, esto me gusta muchísimo, pero estoy dispuesto a renunciar a ello. Y a veces también hay que renunciar a otras cosas que no tienen por qué ser malas en sí mismas, pueden ser placeres, cosas, vanidades o cualquier otra cosa, pero que nos despistan, nos adormecen o nos desvían de amar a Dios con todo el corazón. Y vemos que Dios nos empieza a hablar en nuestro corazón: eso que estás haciendo es un poco idolatría, es idolatría. Podemos idolatrar la comida. La Biblia dice que el Dios de algunos es el vientre. Podemos idolatrar el cuidar nuestro cuerpo y el estar todo el día en el gimnasio y que se convierta en idolatría. No tiene por qué ser malo. Podemos convertir en idolatría, yo qué sé, por ejemplo, viajar, irte aquí para allá, las vacaciones, cualquier cosa. El diablo nos engaña tanto que las cosas del día a día pueden convertirse en ídolos. Y tenemos que cuidar nuestro corazón y ver que algunas cosas hay que dejarlas, se pueden dejar, otras son parte de la vida a día. En el día a día no puedes dejar de comer, tienes que comer, pero cuidar de que no sea idolatría, ¿verdad? Guardar nuestro corazón, despojar de nuestro corazón todo eso que nos hace que nos aparta del que el Señor sea nuestro todo, que le amemos con todo el corazón, lo que nos despista, lo que nos adormezca. Y esto, ¿por qué podemos renunciar a cosas? Por la fe y la esperanza de que gozaremos de cosas muchísimo mejores en el cielo, si ahora morimos a aquello que el Señor nos pide. Nos habla de morir a lo terrenal. Y podemos recordar textos, quiero leer uno, que a mí el Señor me habló con respecto a lo que estamos tratando. Y dice, 1 Tesalonicenses, dice 5:6, por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y sigue en el 8. Pero nosotros no somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que otra vez menciona la esperanza, y esa sobriedad nos habla también de renuncias a cosas, ¿no? De que no estás borracho y ya estás ahí, sino que te centras, renuncias a lo que hace falta, velar. ¿Cuándo velas? Cuando toca dormir, ¿no? Si no, no estás velando, ahora toca estar despiertos, es de día. Pero cuando velas es
Cuando toca dormir, haces un sacrificio en tu cuerpo de velar. O sea, esto nos está hablando de una vida sacrificial, ¿no? El velar, el ser sobrios. Y estas renuncias las podemos hacer porque tenemos una esperanza de que gozaremos cosas muchísimo mejores en el cielo. No sé si no lo tengo apuntado, pero os lo menciono ahora. Sí, hacia el final, bueno, os lo menciono. También les pasó a los que recibieron la carta de los hebreos que también el Señor permitió que les despojaran de sus bienes. Y dice en Hebreos que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Allá no fue que ellos renunciaron, sino que Dios permitió que se lo quitaran, pero tenían esperanza de bienes mayores, así que lo sufrieron con gozo, ¿verdad? ¿Y por qué podemos tener esta esperanza? ¿Por qué podemos creer cosas que estaban escritas en un libro que parecen cuentos de fantasía, ¿no? Un cuerpo nuevo, ¿por qué? Estar con seres celestiales allí, en el cielo, tal como se describe el cielo, que creo que como es indescriptible, pues dice son las calles de oro, ¿no? Cosas así, que no podemos imaginar. Y bueno, ¿por qué? Pues porque nuestra esperanza se funda en que Dios es veraz y que no miente, y todo lo que ha dicho es real. Cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, tendremos que esperar un tiempo, pero después veremos el cumplimiento de su palabra. Por eso, porque Dios es veraz, porque no miente, y tenemos que esperar, y este tiempo es muy breve, nuestra espera va a ser muy breve. A la vuelta, en la esquina, recibiremos lo que el Señor nos ha prometido. Y esto de cómo Dios no miente, viene, por ejemplo, leemos en Josué 21, Dios le mostró a Josué, mostró en tiempos de Josué cómo él no miente. Él había prometido a los padres desde Abraham, Isaac, Jacob, que iba a darles la tierra prometida, y lo cumplió tiempo después, en los tiempos de Josué. Así que Josué dice en el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y si vamos a Primera de Reyes, ahí encontramos el caso de Salomón. Y cuando Dios le levantó en el lugar de su padre, y le concedió poder edificar el templo, y así cumplió la palabra que le había dado a David. Y por eso Salomón en 1 Reyes 8:24 dice así: has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. David ya estaba en el cielo y ahora estaba Salomón, pero Salomón reconoce: tú has cumplido, se lo prometiste, habían pasado años, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y como ha pasado con ellos, tuvieron que esperar, pero la palabra de Dios se cumplió, así será con nosotros. Es imposible que ninguna de las promesas que el Señor ha dado a sus hijos no se cumpla. Es imposible, imposible. Tanto de la esperanza para la vida eterna, tanto como las promesas que nos da para estos tiempos, que Él es nuestro ayudador, que Él está con nosotros, que nunca estamos solos, que nunca nos va a abandonar. Él está con nosotros. Si nos viene algo que no era lo que esperábamos, como hemos mencionado antes, algo que no nos parece tan bueno, es porque tiene un fin mejor, va a ser mejor para nuestro bien, aunque no lo podamos comprender. La palabra de Dios se cumple y se cumplirá. Podemos poner nuestra esperanza en su palabra, podemos confiar en el Señor. Leemos desde el versículo 27 de la parábola. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no padre Abraham, pero si alguno va a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Donde la Reina Valera, de la versión que he usado del 60, traduce para que les testifique, otra versión traduce, dice que vayan para que alguno les testifique. Pues aquí dice que tengo 5 hermanos para que les diga la verdad. Y esto es curioso que él esté diciendo estas palabras.
como sabemos todos, ¿no? El mundo se ríe y se burla de la existencia del infierno, a los niños les disfrazan de demonios, se disfrazan de muerte como si eso fueran tonterías, se burlan, ¿no? Pero como seguramente, no sé si se burlaría, pero absolutamente vivió ajeno el rico a la vida de después, a la existencia de un cielo, de un lugar de gozo y un lugar de sufrimiento, del cual ya hablaba la palabra de Dios, que él tenía que ser conocedor de ella, sin duda. Entonces, él lo quiso ignorar. ¿Y qué pasó? Que se dio cuenta de que esa era la verdad. Ahí veía a Lázaro. Hay un sitio de consolación. Ahí se veía a él en un lugar de tormentos. Así que es consciente de que esa es la verdad, de que hay un infierno, hay un lugar de gozo, un cielo. Así pues, él se había percatado ya en sus carnes que eso del infierno no era un cuento chino, sino una realidad de la que el pecador no arrepentido no puede escaparse por toda la eternidad. Por eso ruega que vaya que le mande a sus hermanos para que les diga la verdad y ellos no vayan a ese sitio, ¿verdad? De horror. Así que este pasaje nos muestra claramente la existencia del infierno y refleja cómo es la existencia. La existencia allí, viéndolo como fue con el rico cuando fue llevado a ese lugar. La intensidad de sus sufrimientos que padecía la pone de manifiesto que 4 veces usa términos que se traducen como tormento, tortura o atormentar. Este hombre llega a definir el sitio al que fue a morir, que nos habla del infierno, como lugar de tortura. Y su situación en él diciendo: estoy atormentado en esta llama. En el Nuevo Testamento define el infierno como fuego eterno. Y en Marcos 9 se nos exhorta a arrancar de nosotros todo aquello que nos sea ocasión de caer, y hace referencia al infierno con las siguientes palabras. En Marcos 9, versículo 47, por ejemplo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Así que esto también es una buena razón para que nos aferremos con todo nuestro ser a nuestro Dios, perseveremos en su camino, perseveremos en la esperanza y nos apartemos y huyamos y nos alejemos de todo camino de pecado y del mal. Así que, como conclusión, todos tenemos y necesitamos tomar la decisión de qué consuelo queremos tener. El pasajero de esta vida, como lo tuvo el rico, que no se dedicó a pensar en esto que acabo de decir, o el de la vida eterna, del gozo en el cual todavía permanece Lázaro, siendo un personaje real. Si decidimos y queremos tener el mismo fin que el mendigo, necesitamos conocer, creer y tener esperanza en las consolaciones de la vida eterna, que van a ser las que nos sostengan para ir victoriosos en la vida cristiana, con nuestro corazón y pensamientos puestos en las cosas celestiales, en las promesas de Dios, nuestros ojos en Jesús, para no desmayar ni sucumbir bajo las situaciones adversas y las pruebas de la vida, sino tener ánimo y aliento para soportarlas con paciencia, y para que asimismo no nos resulte gravoso obedecer a las renuncias y demandas que el Señor nos haga, o soportar con paciencia cuando somos despojados de ciertas cosas, de ciertos bienes que el Señor primero nos ha provisto, pero después nos despoja de ellos por lo que Él sabe, sino que lo soportemos, lo llevemos adelante con gozo. Para todo ello nos conviene contrastar la próspera vida terrenal del rico con la esperanza celestial que el Señor nos ha prometido a los que creemos en Él. Vamos a ver, si nosotros eligiéramos seguir la vida del rico, vale, podríamos ser ricos en bienes pasajeros o al menos luchar por ellos, pero nosotros queremos tener y disfrutar y tenemos reservado un tesoro incorruptible en el cielo. El rico tuvo vestidos lujosos, a nosotros se nos habla de vestirnos de Cristo. El rico tuvo fiestas espléndidas diarias, a nosotros se nos ha prometido que participaremos de la cena de las bodas del Cordero. Las aflicciones, enfermedades, dolores, renuncias de esta vida serán cambiadas por consuelo. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí
el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Fijaos qué esperanza. Aquí sabemos que está, pero no le vemos. Ahí estaremos con Él y sabremos, le veremos cara a cara. Ellos serán su pueblo. Aquí puedes decir, yo soy de Nicaragua, yo soy de España, yo soy vasco. Ahí seremos todos del pueblo de Dios. Qué cosa gloriosa, qué cosa gloriosa. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no es nuestro rey, nuestro gobernante, no bajo regímenes impíos, malos gobernantes y reyes que hacen impiedades. También hay una cosa buena, gracias a Dios, pero tanta maldad, ¿no? Ahí estaremos en el reino de los cielos, donde todo es justicia. Nuestro Rey, Señor soberano, es bueno, quiere el bien de nosotros, sus siervos, nosotros, sus hijos. Nos ha concedido la adopción, que seamos sus hijos y los siervos, sus amigos. Estaremos con nuestro amigo, cara a cara. Y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No hay un sufrimiento que hayas tenido, gordo o pequeño, que estés teniendo, que vayas a tener. Que las lágrimas que estés echando y el dolor de tu alma, Dios no te enjugue lágrima por lágrima. No hay una aflicción que estés pasando en la cual el Señor no esté contigo. Así que qué esperanza tenemos. Y ya no habrá muerte, cuánto dolor produce la muerte, ¿verdad? Ni habrá más llanto, por cuántas cosas lloramos. Así que todo aquello que nos está produciendo llanto, todo aquello que te ha podido producir, nada de eso va a haber, porque no va a haber más llanto. O sea que esa palabra incluye tantos y tantos dolores que se han quitado. Esta es nuestra esperanza. No habrá más clamor. ¿No? ¿Cuántas veces hay a veces un clamor en nuestro corazón de dolores, de sufrimientos, de angustias, tanto, ay, necesito tu socorro, tu ayuda? No habrá dolor. ¿Cuánto dolor hay aquí, no? Porque las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es nuestra esperanza. Así que, hermanos, sigamos firmes creyendo aquel que ha prometido. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo que cree en la esperanza que nos has prometido, que no está mirando las cosas pasajeras de esta vida ni trabajando por ellas, sino que trabaja por las cosas que permanecen, por ese tesoro que tú nos estás reservado, que nos has reservado en los cielos, que trabaja por hacer ese tesoro allí. Señor, ten misericordia. Para nosotros es imposible guardar estas cosas en nuestro corazón, pero ayúdanos que seamos un pueblo lleno de fe, de esperanza, de amor, que nos deleitemos ya en las cosas que tú nos has prometido, que nos gocemos ya en la realidad de que tú estarás tan cerca de nosotros, que con tu mano enjugarás las lágrimas de nuestro rostro, que ya tendremos un cuerpo renovado. No importa que aquí se esté deteriorando, Señor, el interior, nuestro cuerpo interior se está renovando de día en día. Gracias por la esperanza que nos has dado, gracias por tu bondad, gracias que tenemos esperanza de salvación, esperanza de vida eterna, esperanza de justicia, esperanza de que en nada seremos avergonzados, esperanza de Jesucristo. Amén. Sea tu nombre bendito, te glorificamos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya.